noches, bienvenidos al Detector, el programa semanal de Red Más y La Silla Vacía. En época de posverdad y en pleno momento electoral, analizaremos si las afirmaciones de nuestros políticos son ciertas o falsas. Yo soy Clara Estrada Cano y es un gusto saludar a Juan Esteban Lewin, subdirector de La Silla Vacía y quien nos contará si lo que ellos dicen es verdad o no. Juan, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Clara, muy bien, aquí listos a poner el detector. Sí señor, ¿y a qué le vamos a poner el detector esta noche? Pues esta noche se lo vamos a poner a una entrevista que le dio Iván Duque, el candidato presidencial del Centro Democrático, a Juan Diego Alvira de Noticias Caracol. Sí señor, y arrancamos con la primera afirmación, la que tiene que ver con sus compañeros de consulta el próximo 11 de marzo, a quienes también les pusimos el detector la semana pasada. Ellos son Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez. Nada, lo persiguen y nada, no. Imposible juntarlos, se viven jalándose las mechas todo el día, pero bueno. Jalándose las mechas, yo creo que viven todos esos políticos en época preelectoral donde se tiran duro y a veces se desacreditan, ¿no? Sí, así es. Y en este caso, pues ellos dos están en la misma consulta, digamos, la misma área ideológica, y al final seguramente tendrán que apoyarse el uno al otro, entonces... Pero bueno, lo importante es que le pasamos el detector y encontramos que esto que dijo Iván Duque es verdadero. Verdadero, pues sí, verdadero. Tendría que serlo, pero esto tiene seguramente muchísimo de largo y de ancho. ¿Y por qué no nos compartes un poquito de ese análisis? Esta es una historia, digamos, que podría arrancar antes, pero ya en diciembre, digamos, diciembre del año pasado, cuando ya era claro que iba a haber una coalición entre ellos o había unas charlas muy claras, empezaron a pelear concretamente Ordóñez y Ramírez. Por ejemplo, y aquí les mostramos en pantalla, quizás ustedes recuerdan que los dos dijeron cada uno que él era o ella era la que había logrado que la Fiscalía iniciara una unidad especial para investigar los delitos sexuales de las FARC. Marta Claro, Lucía ellos Ramírez. quieren ser como el papá. Exactamente, quieren esto que vamos a lograr es mío. No, es mío. Entonces eso empezó en diciembre, todavía no estaba muy claro. Y desde ahí arrancó como una novela que se puede contar a punta de trinos y cartas públicas. Fue un debate muy abierto. Entonces, por ejemplo, aquí les traemos en pantalla a Alejandro Ordóñez hablando con una carta pública en la que le dice a Álvaro Uribe que sí, que hagan, que la coalición, que avancen, que no sé qué, ¿no? Lo cual está más o menos bien, porque él quería una consulta en marzo, lo que finalmente ocurrió. Lo mismo que quería Iván Duque. Marta Lucía Ramírez, en cambio, quería... Aquí está Iván Duque que pide que por favor y que sí, que consulta el 11 de marzo. Marta Lucía Ramírez quería una encuesta pronto. Y ahí empezó ese tiro y afloje. Después, y aquí también les tenemos datos, hubo una serie de reuniones, tenían una fecha límite que era el 22 de enero. Y aquí les mostramos qué dijo cada uno el 21 de enero. Que ya habla muy bien de hasta dónde estaban lejos Ordóñez y Ramírez. Vean estos trinos. Entonces, Marta Lucía Ramírez es una carta a Iván Duque. ¿Dónde está Alejandro Ordóñez ahí? No aparece en ningún lado. Ella se refiere a él y ella, en últimas, podría uno decir que lo que quería es que él fuera su compañero de lucha. Claro, Iván Duque dice, ellos se viven peleando, pero vean que la pelea no es con Duque, es entre ellos. Sí. ¿Y Alejandro Ordóñez con quién se va a reunir? Con Iván Duque. Exacto, no con Marta Lucía Ramírez. Y veamos el siguiente trino que también pues que ellos son como gallos de pelea, son gallos viejos. Iván Duque, por otro lado, es joven, Así es. Y mira este. ¿Con quién se reunió Iván Duque? Por la mañana con Marta Lucía, a las 6 con Alejandro Ordóñez, otra vez por la noche con Marta Lucía. Era casi que un mensajero. Entonces, por eso, claro, él dice, pues viven peleándose las mechas. Y ahí uno dice, pues ya se acabó, ya ese día finalmente decidieron hacer la consulta. Pues no. Vean aquí qué ocurrió después, qué dijo Marta Lucía Ramírez en televisión, en Noticias Caracol también. Hay posiciones distintas, no somos idénticos de ninguna manera. El doctor Ordóñez, el país lo conoce, tiene posiciones más extremas que yo no comparto. Claro, posiciones extremas que todo el país se ha enterado, las ha oído y las ha criticado en muchos de los casos. Y ese podría ser su caballo de batalla. Ese puede ser, porque además lo repitió. Aquí lo pueden ver en Blue Radio, otra vez Marta Lucía Ramírez. Pues francamente quiero decirles que este ha sido un proceso difícil. Ustedes saben que yo insistí muchísimo en que se cumplieran los acuerdos iniciales de los expresidentes Pastrana y Uribe. Me parece lamentable porque tuvimos que terminar en esta consulta, pero ustedes saben muy bien todo este forcejeo al final para cambiar el acuerdo, para que entrara el doctor Ordóñez.
Hay gente que tiene muy mala idea sobre la entrada del doctor Ordóñez, porque evidentemente sabemos que tiene una posición mucho más extrema, más radical, que yo no comparto, que no creo que le convenga al país. Ella es enfática todo el tiempo, yo no comparto, yo no comparto, yo no comparto, yo no comparto. Él es el extremo, yo no comparto, yo no comparto. Hasta ese momento Ordóñez no había respondido mucho, pero respondió con una seguidilla de trinos que les traemos acá y que son muy duros, porque vinculan de alguna manera a Marta Lucía Ramírez con ciertas cosas que a la derecha o a la extrema derecha no le gustan. Por ejemplo, como así me dice extremista porque no estoy de acuerdo con la adopción de niños por parejas del mismo sexo. ¿Acaso ella sí? Y siguen. Mira lo siguiente, es el siguiente tema. Se dan duro y se dan duro cada que pueden. Pues cada vez que pueden, pero este fue una seguidilla. Además que porque cree que los genocidas y criminales de lesa humanidad, jefes de las FARC, deben estar en la cárcel. Ella los quiere ver en el Congreso y sigue, porque es que esto es una seguidilla impresionante. Claro, pero entonces ella es clarísima en eso, y él también, y él también. En darse. Entonces a mí no, en mi gobierno los violadores de niños tendrán cadena perpetua o pena de muerte. Ella no, ¿ella qué va a hacer? Siempre retándola. Y aquí les traemos varios más. El siguiente nos muestra otro tema. Aborto, eutanasia, temas muy fuertes en la derecha usualmente. También para decir como que ella no es realmente... Y ella exactamente, él lo que quiere mostrar es la diferencia no es tanta. Nosotros no somos tan distantes como ella quiere hacerlo ver. O en realidad no, somos tan distintos porque me dice extremista porque yo creo en la autoridad. Ella no cree, ella cambia como una veleta de opinión. Ella le está diciendo, él le está diciendo, si vamos a pelear, peleemos. Nos queda otro par, porque él dice, yo le dije que no al acuerdo porque es ilegítimo y espurio. Ella piensa que bastan cambios cosméticos, porque ella presentó una serie de cambios que no eran tan radicales en su momento de renegociación. Así es. Y el último, la pone unas fotos, retoma un trino de Piedad Córdoba donde está Marta Lucía Ramírez con Piedad Córdoba. Dice, ¿será por esto? Porque él no se tomaría una foto con Piedad Córdoba, que es caracterizada de izquierda. Vean acá las fotos. Entonces, la verdad que si se dan de las mechas, como dijo Iván Duque, creo que no hay ninguna duda que sí. Por eso dijimos que es verdadero. Sí, señor. Y luego Alvira le preguntó a Duque sobre el Centro Democrático, el partido al que pertenece este candidato. Pero está con el Centro Democrático, el expresidente Uribe, que es ya de vieja data. Que es un partido nuevo y que tiene un líder que se está dedicando a promover nuevos liderazgos. A uno le quedan sus dudas de que, bueno, sí es un partido relativamente nuevo, pero con sangre nueva. Porque uno oye gente rancia, políticos de toda la vida, gente que lleva haciendo carrera política muchos años. Bueno, pues justamente por eso le pasamos el detector. Y lo que encontró es que es exagerado. ¿Por qué es exagerado? Un poco... ¿Qué podemos decir que es exagerado? Bueno, exagerado es cuando algo arranca la verdad, pero la lleva mucho más allá de lo que es. Por ejemplo, uno podría decir, es un partido que tiene algunas fuerzas de renovación, no es un partido renovador, por poner cualquier cosa para explicarlo. En este caso, yo creo que es bastante claro. Tú ya lo habías dicho, Clara, es un partido nuevo. El Centro Democrático se fundó como movimiento en 2013. Y obtuvo su personería jurídica en 2014, cuando logró pasar el umbral al Senado, ¿no? Tiene 20 senadores, etcétera. Entonces, en esa medida, pues claro, es imposible negar, uno no puede decir que es falso, que es un partido nuevo, es un partido nuevo. Pero, y aquí podemos ver lo que tú decías, de que tanta sangre nueva tiene, pues entre sus directivas, pues ha estado, por ejemplo, pues lo primero, la cabeza es Álvaro Uribe Vélez, pero lo segundo... Aquí tenemos a la familia Guerra, en el centro María del Rosario Guerra. Activista. Senadora, precandidata, hoy en día senadora y candidata al Senado. A un lado está su hermano Antonio Guerra, senador también por Cambio Radical. Al otro lado su tío, el ex senador, varón electoral, ex gobernador de Sucre, Julio César Guerra Turena. Hay más miembros de la familia Guerra, pero al final esta es la familia, una de las familias dueñas del departamento de Sucre. Entonces decir que es renovador, pues no tiene como esa gran duda. También tenemos otra familia, y aquí podemos verlos, los Valencia. El joven acá es Santiago Valencia, actual representante del Centro Democrático por Antioquia, candidato al Senado. Y a su lado está una figura que quizás tú reconoces. Sí, señor, pues imagínese, Valencia Cosio. Valencia Cosio, Fabio Valencia Cosio, ex senador, ex ministro, ex embajador y una de las fuerzas. Político de pura sangre. Claro, casi que el político tradicional por antonomasia, uno de esos que dice como, deme un ejemplo, Valencia Cosio. Sí. Ahí está. Entonces, pues la renovación ahí también tiene uno... le genera dudas porque si uno ve todos estos nombres, si uno ve todos estos recorridos políticos, son personas que llevan años y años y años. Sí, partido político hace relativamente poco tiempo, pero
la renovación, ¿dónde está esa renovación? Así es, inclusive pasa en el caso, y aquí lo podemos ver, de Iván Duque. Iván Duque, claro, nunca había hecho política electoral, aquí sale con su difunto padre, que fue gobernador de Antioquia, ministro de Minas, registrador nacional, que tuvo una carrera en el sector privado, pero también hacía parte de la política, digamos, tradicional. Claro, a diferencia de los anteriores, Iván no está recibiendo un voto de su papá, pero no es que sea una persona enteramente ajena a la política. Y de hecho al final, y aquí podemos ver un resumen que hicimos en La Silla Vacía, en la lista actual a Senado del Centro Democrático, hay por lo menos 22 herederos de viejas casas políticas y 21 congresistas actuales. Es decir, pues, claro, tan pero renovadora. Muchos podrían... Mira, solo un detalle. Esto era en 2013. Ya era claro que no era tan renovadora, claro, como lo decían. Muchos podrían decir 22 herederos de viejas casas políticas. Pues sí, pero entonces dirán, no, los que defienden dirán, sí, vienen de familias muy políticas o politiqueras también, en muchos de los casos, pero vienen con nuevas ideas, con nueva expectativa. ¿Eso qué tan cierto puede llegar a ser? Puede ser. De hecho, lo que Iván dijo al respecto, que era más o menos su argumento, es que está fortaleciendo nuevos liderazgos, seguramente como el de él, que es nuevo a pesar de ser su padre quien fue. Pero hay otros que no es tan claro que sean tan nuevos. Por ejemplo, ha sido precandidato las 2 veces Carlos Holmes Trujillo. ¿Quién es Carlos Holmes Trujillo? Pues el hijo de un varón electoral del Valle del Cauca, él mismo fue alcalde de Cali electo, fue diplomático de los gobiernos, a ver si no me equivoco, Samper, Pastrana, Uribe y Santos. Bueno. Y también inicialmente en el de López Miquelsen o el de Turbay Ayala, ya no recuerdo, cuando su papá era poderoso, sí, no precisamente como tan novedoso. Y también está Óscar Iván Zuluaga. Óscar Iván Zuluaga, quien fue su candidato presidencial en 2014 y después director del partido, pasadas, así es, pues tenía su propia carrera política. Él fue concejal de Pensilvania, alcalde de Pensilvania, senador, ministro. ¿Nuevos, tan nuevos? Pues hay algunos, seguramente, pero, y esto es lo más llamativo, solo un último dato. Y aquí hay unas caras que quizás ustedes van a reconocer. Entre las figuras más jóvenes del partido hoy hay una tendencia que sigan siendo herederos políticos. Tenemos 6 candidatos que son viables, digamos, y tienen menos de 40 años. Y de esos 4, los 4 que tenemos aquí son herederos políticos. Santiago Valencia, ya hablamos de él. El que sigue es Ciro Alejandro Ramírez, hijo del ex senador conservador de Boyacá, Ciro Ramírez, condenado por parapolítica. El que sigue es Pierre García, que está saltando de Cámara a Senado, hijo de Carlos García Orjuela, ex senador liberal y después de la U del Tolima. Y el último es Fernando Nicolás Araujo, miembro de una de las familias más poderosas de Cartagena, los Araujo Merlano. Y uno pensaría, además, que esos votos de sus papás se les endilgan. Varios de ellos sí, seguramente sí. Hay estructuras políticas, por ejemplo, la de Valencia y sobre todo la de Ramírez, que siguen muy vivas. Entonces, ahí es donde uno tiene la duda. Por eso, de nuevo, y para recordarles a los televidentes, calificamos esta afirmación de exagerado. Y ahora vamos con otra afirmación, y es la que Iván Duque habló al respecto de qué haría con los acuerdos de las FARC, un tema demasiado polémico en su partido, el Centro Democrático. Suponiendo que estos sean los acuerdos de paz, ¿usted los regresaría absolutamente al punto de partida? Yo he dicho lo siguiente, ¿cuáles son las correcciones? Primero, el narcotráfico no debe ser un delito amnistiable. Segundo, la erradicación y la sustitución deben ser obligatorias, no voluntarias. Juan, lo que uno oye ahí es que son propuestas. ¿Y cómo se le pone el detector a una propuesta? Esa es una muy buena pregunta. Claro, no podemos ponerle detector a una propuesta, porque una propuesta es algo que yo digo que voy a hacer, veremos si la hago o no. Pero todas las propuestas parten de algún supuesto. Si yo digo voy a sacar a Colombia de la crisis, estoy diciendo que hay una crisis. Entonces, acá lo hicimos. Veamos, por ejemplo, cuál es la primera parte y ya les explico qué es lo que vamos a chequear. Suponiendo que estos sean los acuerdos de paz, ¿usted los regresaría absolutamente al punto de partida? Yo he dicho lo siguiente, ¿cuáles son las correcciones? Primero, el narcotráfico no debe ser un delito amnistiable. El narcotráfico no debe ser un delito amnistiable, pero yo creo que eso ya se sabe. Claro, entonces lo que se sabe sí es amnistiable hoy, ¿sí o no? Esto lo pusimos en el detector y encontramos que es verdadero. Aquí hay que hacer una pequeña aclaración. ¿Qué quiere decir un delito amnistiable? Es un delito que, en este caso, en el marco del acuerdo con las FARC, puede ser objeto de amnistía. La persona que lo cometió puede quedar limpia de culpas. Pues como los 7.000 guerrilleros aproximadamente, ¿no? Se amnistiaron esos 7.000 guerrilleros de las FARC. A ver, más allá entre esas cifras, pero hay algo que hay que aclarar a la gente. No se amnistiaron por todos los delitos, ni siempre por el narcotráfico. Y esta es una salvedad importante a lo que dice Iván Duque.
¿Cuál es la lógica general? Aquí se amnistían delitos que eran el puro hecho de ser guerrillero. Hay unos delitos que se llaman políticos, sobre todo el delito de rebelión. Ajá. Entonces, rebelión azonada, sedición, sí, etcétera. Eso es relativamente fácil porque es solo hecho de decir yo desconozco la autoridad del Estado. Hay otros que se llaman delitos conexos. Entonces, por ejemplo, el narcotráfico es un delito. Ya vamos a llegar. Bueno. El narcotráfico puede serlo, pero muy corto. Hay unos que son conexos. Yo, si me voy a rebelar contra el Estado, por ejemplo, tengo que portar armas. No siquiera dispararlas, portarlas ilegalmente. Eso, como es conexo, como sin ese no podía hacer la rebelión o fue para hacer la rebelión, también es amnistiable. Hay otros que nunca son conexos. Nunca son conexos, por ejemplo, los delitos sexuales. Yo, ¿por qué violar a una mujer o a un hombre para rebelarme contra el Estado? Entonces, no lo son. El narcotráfico depende. ¿De qué depende? ¿De qué depende? De para qué narcotrafiqué, si uno lo quiere llamar así. Si yo lo hice para financiar a la guerrilla, es válido. Es conexo y por lo tanto es amnistiable hoy. Si lo hice para enriquecerme, como ocurrió con unos jefes de las FARC, hay unos que se volaron con plata de caletas y demás, no es amnistiable. Entonces es cierto que es amnistiable, como dice Iván Duque, pero hay que saber que no siempre va a ser amnistiado en las condiciones actuales. Sí, señor. Entonces vamos a ver la segunda parte. Suponiendo que esto sean los acuerdos de paz, ¿usted los regresaría absolutamente al punto de partida? Yo he dicho lo siguiente, ¿cuáles son las correcciones? La erradicación y la sustitución deben ser obligatorias, no voluntarias. Bueno, Juan, lo pasamos por el detector y ¿esta qué nos dice? Lo pasamos por el detector, esta idea de que son voluntarias y no obligatorias, y encontramos que es falso. ¿Por qué es falso? ¿Por qué es falso? Es muy fácil. Porque en el acuerdo de paz no dice que sean voluntarias, sino obligatorias. Aquí les traemos lo que dice el acuerdo con las FARC, que en el fondo lo que explica es que hay una posibilidad de que sea voluntaria. Primero se le ofrece a la gente sustituya o erradique si quiere, señor Cocalero, y si no, se erradica. Tan es así que se puede erradicar fumigando, asperjando. Eso que siempre se ha dicho que el acuerdo lo prohíbe, lo permite. Aquí está el texto, vean. El gobierno, de no ser posible la sustitución, no renuncia a los instrumentos que crea más efectivos, incluyendo la aspersión. Claro. Es clarísimo. Entonces es falso que hoy es voluntaria, es obligatoria. Lo que pasa es que hay una fase inicial para hacerlo negociado. Y el año pasado estábamos hablando de que había entre 145.000 y 150.000 hectáreas cultivadas de coca. Así es, pero digamos que ese es un tema un poquito distinto. Aquí lo importante es que él dice, no podemos hacer más que sea voluntaria, no es voluntaria, es obligatoria. Bueno, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el detector, poniéndole la lupa a las declaraciones de Iván Duque en el canal Caracol. ¿Quiere saber si lo que dijo es verdad o mentira? Pues quédese con nosotros, ya regresamos. Regresamos al detector donde se le puso la lupa a Iván Duque en la entrevista que dio a Noticias Caracol. Y nosotros vamos a ver lo que dijo referente a la educación y sus problemas. Hoy el presupuesto de educación es altísimo. ¿El problema qué es? La alimentación escolar en muchos lugares se está perdiendo por la pésima contratación. No es sino ver uno los diferentes medios de comunicación y se da cuenta de que eso es una realidad lamentable, dolorosa e infame, podría uno decirlo, por no llamarla de más maneras. Así es, pues lo pasamos por el detector y encontramos que esta afirmación es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Lo primero que él dijo aún antes de entrar a la corrupción es que el presupuesto es muy alto. Pues veamos acá las cifras del presupuesto por sectores en Colombia. Vamos a ver que la educación, sin duda alguna, es el que más dinero recibe. Más de 35 billones de pesos este año, más que defensa, más que trabajo, salud, hacienda. Y si eso es entonces así, Juan, ¿qué es lo que pasa? Ya vamos a ver, solo para cerrar, esta cifra es alta, pues vean en 2014, es el primer año donde educación fue el rubro con más presupuesto. Es mucha plata. Y además mira el aumento de 28 a más de 35. Hay mucha plata. ¿Cuál es el problema? Pues el problema, para resumirlo, es que el PAE, el programa de alimentación escolar, que es al que él se refiere, el de todas esas noticias, es un dinero que se le gira a los departamentos y a los municipios y ellos contratan. Ahí hay un lío, de eso lo ha hablado la ministra Janet Guía. Y pues es clarísimo, vean, 32,8 millones de raciones de comida, dice la Contraloría. Podemos ver lo que tú dices en todos los medios, corrupción en el PAE superaría los 140.000 millones de pesos. Es realmente algo muy fuerte, podemos seguir viendo. 24 departamentos, es decir, realmente podríamos seguir viendo medios y medios. Y le duele a uno.
Le duele a uno porque es que además uno veía en otros fotos de cómo, o videos de cómo a los niñitos les pasaban el pedazo de comida para la foto y después vuelve y pásalo y vuelve y pásalo. Así es. Y yo sé que es lamentable y lo que voy a decir quizás no es muy popular, pero hay una cosa que llama mucho la atención. En términos estrictamente económicos, no sociales, esto no es tan grave. Vean acá, ¿Cómo así? el PAE es relativamente menor dentro de todo el presupuesto que hay de educación. Aquí se dice, para el PAE hay más o menos 1 billón de pesos de los 35. Si de verdad tenemos problemas en educación, lo del PAE quizás es solo la punta de un iceberg. Es algo que es muy lamentable y muy doloroso, pero quizás hay otros problemas que también tenemos que tener en cuenta. En todo caso, para reiterarles, esta afirmación es verdadera. Sí, señor. Y mientras respiramos profundo después de semejante situación, vamos a analizar la siguiente afirmación. La siguiente afirmación tiene que ver con el salario mínimo y la inflación. Es un tema del que todos hablamos de cada año, es un tema de no acabar y es un tema en el que un presidente de la República puede tener bastante incidencia. Miren lo que le pasó a los colombianos el año pasado. El aumento del salario mínimo se lo comió la inflación en el 2016. Juan, ¿podríamos decir sí, eso? ¿Se lo comió la inflación el del 2016? Pues estuvimos revisando las cifras, que eso es lo que hacemos con el detector, las cifras oficiales, y encontramos que esto es falso. No es verdad. Yo sé que esto todo el mundo dice, pero el salario mínimo, el aumento nunca alcanza. Claro, es un aumento muy pequeño, pero aquí les traemos las cifras. Miren, aquí las podemos ver en una gráfica en la que vemos año a año cuál ha sido la inflación, que está en rojo, porque a nadie le gusta la inflación. No, para nada. El amarillo, el aumento del salario mínimo. Y en verde, la diferencia. ¿Cuánto se aumentó si le quitamos la inflación? Siempre el salario mínimo va a estar por encima de la inflación. Si lo vemos poquitico, pero en unos casos más poquito que otros, pero siempre va a pasar. Y el punto es ese, que muchas veces es muy poquito, entonces la gente no lo siente, pero realmente sí se aumenta por encima de la inflación. Y eso tiene todo el sentido. Esto es una discusión técnica larga, pero básicamente todos los años, cuando se hace la negociación del salario mínimo entre sindicatos y gremios empresariales, o cuando el gobierno lo decide por decreto, que es lo usual, porque no se ponen de acuerdo, toman la inflación y le suman un poquitico que se llama la productividad, que es como lo que logra más un trabajador al año. Bueno, esto es una cuestión técnica compleja. Lo que se espera, pues como que lo que el análisis comparativo para el futuro. Exacto. Y miren entonces qué pasa en general en todos los años. Esto dice la República, el salario mínimo ha subido 1,36% más que la inflación en los últimos 17 años. Es poquitico, pero es más. Y yo sé que esto va en contravía de lo que uno opina. Sí, pero eso le duele a uno mucho. Ah, claro. Pero en todo caso, para los efectos del detector, lo que dijo Iván Duque en este punto es falso. Vamos ahora a saber lo que Iván Duque habló sobre los impuestos que siempre nos tocan a todos, nos duelen y nos afectan. Empezó el 2017 con un IVA del 19%. ¿Qué pasó? Se le afectó la capacidad de consumo. Y eso se notó. ¿Y eso se notó o no se notó? ¿Es cierto o no es cierto? Pues lo pasamos por el detector como todo, y mientras el anterior fue falso, encontramos que es verdadero. Aquí Iván Duque sí acertó. Sí. Entonces, claro, el IVA arrancó el 19% el año de 2017. Sí, es cierto, la reforma tributaria de 2016 subió la tarifa general, la de la mayoría de productos y bienes, del 16 al 19%, y arrancó a funcionar el 1 de enero de 2017. Entonces, la primera parte es fácil. Y eso se notó, dice Iván Duque, ¿se notó? Pues aquí les traemos una información que es, digamos, el dato oficial. El Banco de la República, la Junta Directiva, donde está el ministro de Hacienda, el que impuso la reforma, se reúne todos los meses. Es lo que decían en todas las reuniones del año pasado hasta más o menos noviembre. Dice, se espera que los efectos de la indexación de precios y del aumento de los impuestos indirectos de comienzos de año se reduzcan. ¿Qué es indexación de precios? Cuando suben los salarios, por ejemplo, o los que se importa por el dólar, se sube. Y dice, habla de aumento de impuestos indirectos, es decir, aumento del IVA. La Junta del Banco de la República dice, sí, estamos esperando que se baje. Ya se bajó, ya se empezó a bajar. Esto dijo en la más reciente, esto está diciendo en diciembre y enero. Ya dice, el aumento de los impuestos indirectos de comienzo de año se reduzcan y con ello la inflación empiece a bajar. Pero en todo caso no hay ninguna duda que es cierto, es totalmente cierto.
sí se notó. Subió el 19% y se notó. Y eso le duele al bolsillo a todos los colombianos. Ese 19% lo hemos padecido todos en las diferentes esferas, en los diferentes estratos, pero para todos es doloroso. Así es para todos. Sí, señor. Mire, la mayoría de nosotros estamos cansados de tragar entero, de que los políticos manejen este país a su antojo. Es por esto que nace el detector, para poder analizar a conciencia si lo que nos dicen es cierto o no. Y así sacar conclusiones que nos lleven a pensar en un mejor país en esta época de la posverdad. Por eso nosotros vamos a ir a otro corte de comerciales y ya regresamos. Y continuamos en el detector para saber cómo le fue al candidato Iván Duque. Juan, ¿cómo le fue? Pues no sé, cada quien definirá si le fue bien o fue mal, pero lo que encontramos es muy interesante. Hicimos 7 chequeados a 7 afirmaciones y encontramos 4 verdaderas, 2 falsas y solo 1 en la zona gris. La semana pasada muchas estaban en la zona gris. Eso es llamativo, cada quien definirá si 2 mentiras son mucho o 4 verdades muestran que es más de la mitad, etcétera, etcétera, etcétera. Juan, y si la gente quiere obtener muchísima más información de todas estas afirmaciones y el análisis que se hizo esta noche. Pues ahí pueden ir a La Silla Vacía, www.lasillavacía.com, encontrarán más información, pero también si les gusta mucho el detector y tienen móvil Claro, pueden recibir una afirmación detectada cada día. Lo hacen mandando un SMS con Solicito la Silla al número 35541 que está ahí en sus pantallas y recibirán esto todos los días. Y a nosotros el tiempo se nos acabó. La cita es el próximo jueves a las 10 de la noche aquí en una nueva emisión del Detector para que usted se entere de primera mano si lo que dicen los políticos es verdad o mentira y con los argumentos necesarios tome sus propias conclusiones y tenga las herramientas precisas para tomar una decisión a conciencia. Juan Esteban, es todo por hoy. Nos vemos en una semana. Se nos acabó, sí señor. A ustedes muchísimas gracias. Chao.